12 años. 12 años lleva circulando una versión que no resiste ni 10 minutos de análisis serio. Una versión construida en menos de 6 horas por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo y que contaban con que tú no ibas a preguntar demasiado. El hijo del hombre más grande que ha dado el fútbol mexicano apareció muerto en su departamento de Polanco y en menos de lo que tarda un noticiero en abrir su segunda sección. Ya había una explicación lista, empaquetada y entregada a la prensa con moño, calentador defectuoso, monóxido de carbono, tragedia doméstica, 2 hombres que se durmieron y no despertaron. Eso fue lo que te dijeron. Eso es lo que llevas más de una década creyendo. Y lo que vas a escuchar esta noche es todo lo que esa versión necesitaba que nunca supieras. Quédate, porque antes de que termine este video, vas a entender quién tenía razones reales para que ese muchacho de 30 años no llegara al lunes. ¿Por qué la guerra que destruyó esa familia empezó mucho antes de la madrugada del 8 de noviembre de 2014? ¿Y por qué el hombre que encontró el cuerpo de su propio hijo parado en ese pasillo no dijo se intoxicó, sino que dijo algo muy distinto? 5 palabras que la operadora del 911 recibió y que ningún noticiero repitió. Pero para entender todo eso, para que esta historia tenga el peso que tiene, necesitas entender primero de dónde venía Hugo Sánchez padre, qué clase de hombre lo formó, qué clase de obsesión heredó y de qué manera esa obsesión, 30 y pico años después, le dio forma a la muerte de su propio hijo sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, en una colonia de clase media donde los televisores todavía eran en blanco y negro, y donde el peso valía 12,50 por dólar. El país lo gobernaba Adolfo López Mateos. Si tenías 25 años ese verano, hoy estás cerca de los 90. Esos datos no son relleno. Esos datos te dicen en qué tipo de México se formó este hombre. Un México donde un padre podía criar a su hijo con disciplina militar y nadie cuestionaba nada. Donde la palabra del padre no se discutía. Donde la frustración del adulto se heredaba al niño sin pedirle permiso. Y el padre de Hugo se llamaba Héctor. Héctor Sánchez había jugado en el Atlante durante los años 40, Primera División Mexicana, sin pena ni gloria, sin ningún título que recordar, sin ningún momento que alguien mencionara en una conversación 40 años después. Se retiró joven por lesiones y cargó el resto de su vida con el sabor amargo del que tocó la cancha grande sin llegar a brillar en ella. Esa frustración no la enterró. La convirtió en un proyecto, y el proyecto era su hijo. Desde los 3 años, Héctor le puso un balón en los pies a Hugo. Todas las mañanas antes de la escuela, todas las tardes al regresar, los sábados, los domingos, sin un solo día sin pelota, sin un solo día sin corrección. Le enseñó a patear, le enseñó a controlar, le enseñó a cabecear, le enseñó a rematar. Pero hay algo que le enseñó, por encima de todo, y que no aparece en ningún manual de entrenamiento porque no es una habilidad técnica, sino un estado mental, que una vez que te lo meten adentro, ya no te lo puedes quitar. Le enseñó hambre, una hambre enferma, la incapacidad de aceptar el error propio, la convicción de que el fútbol no era un juego, sino una guerra permanente donde o ganabas o simplemente no servías. Héctor nunca le dijo bien hecho, siempre le dijo de nuevo, ese tiro fue malo, ese control fue lento, otra vez, hasta que salga como debe salir. Y Hugo creció exactamente así, perfeccionista hasta el dolor, obsesivo hasta el agotamiento, incapaz de ver a otro ser humano como un compañero, porque en el mundo que Héctor le había construido solo existían rivales y objetivos. Esto que acabo de decirte guárdalo, porque es el nudo de todo lo que viene. El origen de una cadena que va a terminar 30 años después, en un pasillo oscuro de un 7º piso de Polanco. Hugo no aprendió a ser padre porque nunca le enseñaron cómo serlo. Aprendió a ser ganador y esas dos cosas, que en un mundo sano podrían convivir, en el suyo terminaron siendo mutuamente excluyentes.
Lo que vino después no fue solo una carrera brillante, fue la demostración de que alguien puede ser simultáneamente el mejor en su oficio y el peor en todo lo demás. Hugo debutó con los Pumas de la UNAM en 1976 con 18 años. Para entonces ya era una anomalía física. Saltaba más alto que defensores que le sacaban 10 centímetros. Cabeceaba como si el balón tuviera instrucciones específicas de encontrarle la cabeza. Y tenía algo que la mayoría de los delanteros, incluso los muy buenos, simplemente no tienen y que no se puede entrenar porque no existe en forma de ejercicio. Tenía olfato goleador, esa capacidad de saber dónde va a caer el balón antes de que el balón haya decidido hacia dónde va. En 1977, los Pumas ganaron su primer campeonato de liga en la historia del club. Hugo no fue el goleador de la temporada, pero fue el jugador que los empujó. Y fue ahí donde nació la firma que lo haría eterno. La firma que cada chamaco mexicano imitaba en el patio de su casa después de ver los partidos los domingos por Televisa. La voltereta, el salto mortal hacia adelante después de cada gol. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia. Esa maroma no la inventó Hugo, se la enseñó su hermana Nora, gimnasta olímpica que representó a México en los Juegos de Montreal en 1976. Nora le enseñó cómo ejecutarla sin partirse el cuello y Hugo la perfeccionó, la limpió, la convirtió en su sello personal hasta el punto de que se volvió un fenómeno cultural por sí sola, separado del fútbol. Algo que los niños querían imitar, aunque nunca hubieran pateado un balón en su vida. Tu hijo lo intentó en el patio, tu nieto lo intentó en el jardín. Quizás tú mismo lo intentaste una vez y saliste más o menos bien parado. Así de grande era la presencia cultural de este hombre en aquellos años. Un símbolo nacional antes de los 25 años. En 1981 ganó otra liga con los Pumas y luego se fue. Atlético de Madrid, España. Primera división europea, con 23 años, una maleta, una sonrisa de oreja a oreja y una hambre que le devoraba el estómago. Se llevó dos cosas más. Dos cosas que casi nadie incluye cuando narra este capítulo de su vida. Se llevó una novia y se llevó el peso de ser el representante de toda una nación en un continente que no tenía por costumbre tomar en serio a los futbolistas latinoamericanos. La novia se llamaba Emma Portugal. Era joven, hermosa, callada, de esas personas que hablan poco pero procesan todo. Lo había conocido en México y se había enamorado del muchacho de la Mixcoac antes de que fuera nadie, cuando era solo un chico que entrenaba más que todos y que tenía algo en los ojos que no era exactamente ambición, sino algo más parecido a urgencia. Cuando Hugo le dijo que se iba a España, Emma no necesitó pensarlo mucho. Hizo las maletas, dejó a su familia, dejó su país, dejó todo lo que conocía y se subió a un avión siguiendo a un hombre en el que creía. Si tú alguna vez te fuiste a otro país siguiendo a alguien que amabas, o si tu pareja lo hizo por ti, conoces esa mezcla de valentía e incertidumbre que se siente cuando el avión despega y entiendes que ya no hay marcha atrás. Emma sintió eso y lo aguantó. Y pocos meses después estaba sola en un departamento de Madrid, mientras Hugo entrenaba, viajaba, cenaba con directivos, aparecía en revistas y llegaba a casa tarde, y se iba temprano, y cuando estaba callaba. Los primeros meses en el Atlético fueron un infierno para Hugo dentro de la cancha también, porque el racismo del fútbol europeo de los años 80 no era el de ahora. No había redes sociales para denunciarlo, no había protocolos, no había sanciones visibles. Si te tocaba, te aguantabas. Los aficionados rivales le gritaban cosas que hoy no me voy a poner a repetir porque no merecen el aire. Y Hugo apretó los dientes y se quedó después de los entrenamientos 1 hora más, 2 horas más, solo en el campo, estudiando a los porteros, memorizando movimientos defensivos, pateando contra el muro cuando ya todos los demás se habían ido a comer. Sus compañeros se iban y él se quedaba, y la temporada 83-84 explotó. 19 goles, Pichichi, el primer mexicano en ganar ese título en España. Copa del Rey, 2 goles, campeón.
Los mismos que un año antes le gritaban que se volviera a su país, ahora coreaban su nombre. Y entonces Hugo hizo exactamente lo que hacen los obsesivos cuando alcanzan un objetivo. Quisieron más. Quiso el Real Madrid. El problema era que el Atlético y el Real Madrid son enemigos generacionales. Y pasarte de uno al otro en aquella época era poco menos que traición al grado de que los aficionados rojiblancos quemaron camisetas. Entonces se montó una triangulación que vale la pena contar, porque es el tipo de maniobra que demuestra exactamente quién era Hugo Sánchez cuando se trataba de conseguir lo que quería. El Atlético lo vendió a los Pumas por exactamente un día. Los Pumas lo ficharon y al día siguiente lo vendieron al Real Madrid. Oficialmente, Hugo no había pasado del Atlético al Madrid, había pasado de México al Madrid. Los aficionados del Atlético igual lo llamaron traidor, igual quemaron sus camisetas, pero el contrato ya estaba firmado y Hugo estaba donde siempre había querido estar. 15 de julio de 1985, Real Madrid, camiseta número 9, la más pesada del fútbol europeo. Y aquí es exactamente donde esta historia deja de ser una historia de fútbol y se convierte en otra cosa, porque en ese mismo año, en ese mismo Madrid, en ese mismo edificio donde Hugo y Emma vivían como una pareja aparentemente sólida frente a las cámaras, ya estaba ocurriendo algo que los iba a destruir. Y no era lo que probablemente estás pensando ahora mismo. No era todavía una mujer, era algo más frío. En la cancha Hugo era un dios, pero en la casa era un fantasma. Llegaba tarde, se iba temprano, cenaba en silencio. Y cuando hablaba era para quejarse del defensa, que lo había marcado demasiado duro, o del entrenador, que no lo había felicitado después de meter 3 goles. Emma escuchaba, asentía, le servía la cena y muchas noches se iba a dormir sola, porque Hugo se quedaba en la sala viendo videos de partidos hasta las 3 de la madrugada. En 1984 nació Hugo Sánchez Portugal, el primer hijo, el que llevaba el nombre, el heredero. Hugo padre lo cargó en el hospital, sonrió para las fotos y a las 48 horas estaba otra vez entrenando. Emma se quedó en el departamento con un bebé que lloraba y un teléfono que casi nunca sonaba. Imagínate esa escena con toda la concreción que merece. Una mujer de poco más de 20 años, sin familia cerca, sin amigas de verdad, con un recién nacido en brazos y un marido que ganaba títulos y salía en revistas y casi nunca estaba. Esa es la primera grieta visible de esta familia. La primera, porque después de esa vinieron muchas más, y todas crecieron en silencio. Después nació Emma, la segunda hija, y la situación empeoró porque para entonces Hugo ya había empezado a hacer algo que Emma tardó años en descubrir. Algo que cuando salió a la luz dejó a mucha gente sin palabras. Hugo grababa conversaciones, llamadas telefónicas, discusiones de cocina, conversaciones que ocurrían en el departamento, sin que ninguno de los presentes supiera que había una grabadora funcionando. Todo registrado en cintas pequeñas guardadas en un cajón cerrado con llave dentro de su despacho personal. Emma las encontró por accidente, buscando un papel del seguro médico del bebé. Vio las etiquetas con fechas escritas a mano. Le preguntó a Hugo qué eran. Hugo se enojó. No te metas, son mías. Y Emma sospechó lo que cualquier persona en su lugar sospecharía, que las estaba acumulando como munición, como protección para el día en que las cosas se rompieran del todo, para el momento en que ella pudiera hablar y él necesitara acallarla. Esa noche, Emma Portugal entendió algo que ningún titular de revista deportiva iba a contarle nunca, que el hombre con el que vivía no era el muchacho de la Mixcoac que había conocido años atrás. Guarda ese dato, porque esas cintas, esas grabaciones que Hugo padre coleccionaba en su despacho de Madrid, no es un detalle anecdótico del matrimonio. Son el primer eslabón de una cadena que 30 años después va a terminar con su hijo muerto en el suelo de un pasillo en Polanco y con una libreta de tapa negra quemada encima de un escritorio. Eso ya va a llegar.
Primero necesitas saber la magnitud de lo que Hugo construyó en los años que siguieron, porque sin esa magnitud no entiendes el tamaño del enemigo que acumuló. 4 pichichis consecutivos. Algo que antes de él solo había logrado Telmo Zarra en los años 40 y que después solo Messi igualaría décadas más tarde. En 1990, la Bota de Oro europea. 38 goles en una temporada. El máximo goleador de todo el continente. 38 goles metidos todos a un toque. Llegaba, golpeaba y la pelota entraba como si el portero no existiera. 10 de abril de 1988. Real Madrid contra el Logroñés. Santiago Bernabéu. Centro desde la derecha. Hugo de espaldas al arco. Salta. Arquea el cuerpo en el aire. El pie conecta con el balón como un latigazo. Y la pelota se mete en el ángulo con una violencia que el portero ni procesó. 5 minutos de ovación de pie. Pañuelos blancos en el aire. 90,000 personas llorando por una chilena que un mexicano de 1,75 m acababa de meter en el estadio más famoso del mundo. Esa noche Hugo tocó la gloria con la mano desnuda. Y esa misma noche, mientras el Bernabéu entero lloraba de emoción, en un departamento de Madrid, una mujer cargaba a una niña recién nacida y a un niño de 4 años y veía el partido sola en la televisión, sin invitados, sin familia, sin nadie al lado. Esa mujer era Emma y en ese sillón, con sus 2 hijos pequeños sobre las piernas, ya había tomado una decisión, aunque todavía no la hubiera dicho en voz alta. La decisión tardó 4 años en convertirse en maletas, pero se cumplió. En 1992, mientras Hugo todavía levantaba títulos en Europa, Emma Portugal regresó a México. Sola, con 2 niños pequeños, sin avisar a la prensa, sin pedir nada, sin hacer drama. Hugo Jr. tenía 8 años. Emma tenía 6. Hugo padre no movió un solo dedo para detenerla. Si tú alguna vez fuiste un padre ausente, o si tuviste uno, o si conociste de cerca lo que eso hace con un niño, sabes que la ausencia no duele mientras ocurre. Duele años después, cuando ese niño tiene 14, 18, 25 años y empieza a tomar decisiones que nadie entiende. Decisiones que no se pueden rastrear hasta su origen si no conoces lo que ese niño vivió en silencio. Hugo Jr. creció en la Ciudad de México con su madre. Ella trabajó. Ella lo llevó al colegio. Ella lo abrazó cuando lloraba, porque los niños del salón le decían cosas sobre su papá que él no sabía cómo procesar. Pero Emma hizo algo más, algo que muy pocas madres tienen el valor o la insensatez de hacer. Le dijo la verdad. Le dijo que su padre tenía otra mujer en Madrid, una española, modelo, sin hijos, sin los problemas que conlleva una familia. Le dijo que el dinero llegaba pero el cariño no. Le dijo que el hombre, que toda la televisión mexicana presentaba como un héroe nacional, era un hombre muy distinto al que ella había conocido cuando tenía 20 años. Hugo Jr. escuchó todo eso con los ojos muy abiertos, sin pestañear, sentado frente a un vaso de leche en la cocina de la colonia Anzures, con 9 años. Esa conversación marcó al muchacho para siempre. A los 9 años, dejó de ser solo hijo y empezó a ser testigo. Y los testigos, con los años y con suficiente silencio encima, se convierten en otra cosa. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar al muchacho adulto que decide terminar lo que su padre no pudo terminar, necesitas saber qué estaba pasando del otro lado del océano. Porque en España, en esos mismos años, Hugo, padre, estaba peleando una guerra que tú probablemente nunca conectaste con la muerte de su hijo, pero que es la conexión más importante de toda esta historia y la que explica todo lo demás. ¿Recuerdas el Mundial de Estados Unidos en 1994? México contra Bulgaria, octavos de final. Hugo en el banquillo calentando. El técnico Mejía Barón pidiéndole que entrara al campo. Hugo negándose a hacerlo donde le pedían. México eliminado por penales. Esa escena la has visto 1000 veces en documentales, en recopilaciones, en programas de debate futbolístico. Lo que no has visto es la reunión que ocurrió semanas antes de ese mundial en la casa del hermano de Hugo en la Ciudad de México, donde Mejía Barón fue a verlo y le dijo, mirándolo directo a los ojos, una sola frase: Hugo,
Hay gente muy poderosa que quiere que salgas del equipo. Hugo le preguntó quién. Mejía Barón dijo el nombre que llevaba tiempo temiendo pronunciar en voz alta: Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño de Televisa, el hombre con más poder real en el México de los 90. El hombre cuya empresa definía qué existía y qué no existía en el imaginario colectivo de este país. Azcárraga había dado una instrucción al Comité de la Federación Mexicana de Fútbol. Si hay que sacrificar a Hugo Sánchez para resolver este problema, se sacrifica. El problema era que Hugo estaba liderando la Asociación de Futbolistas Mexicanos, una organización que llevaba tiempo peleando contra el sistema de draft que ataba a los jugadores a los clubes como si fueran propiedad. Un sistema que beneficiaba directamente a los dueños de los equipos, y Azcárraga era dueño del América. Para él, Hugo no era el héroe nacional que le había dado glorias a México en Europa durante una década. Era un agitador, era un problema. Y a los problemas en México, en aquel México de los 90, se los aplastaba sin mucho trámite. Hugo lo entendió ese día, aunque quizás lo entendió un poco tarde. Y desde ese banquillo del 94, desde esa eliminación que quedó para siempre pegada a su nombre, Hugo Sánchez Márquez quedó marcado dentro del aparato mediático más poderoso del país como el enemigo que no supo callarse cuando debía haberse callado. No le perdonaron que hubiera peleado. No le perdonaron que hubiera expuesto al Tigre delante de sus propios colegas. Y lo que vino después, durante los años siguientes, fue un silencio trabajado con cuidado, una exclusión gradual, una manera muy profesional de hacer como que alguien no existe, sin que nadie tenga que firmar una orden formal. Hugo siguió viviendo, siguió entrenando, siguió intentando mantenerse relevante. Pero la guerra que había empezado en esa reunión no se cerró nunca, solo se puso a envejecer. Y lo que nadie supo, lo que nadie pudo ver venir, es que 20 años después, alguien dentro de ese mismo aparato iba a tomar una decisión fría. Tenía más de operación quirúrgica que de venganza emocional. Para hacer daño definitivo a Hugo Sánchez padre, había que ir por su hijo. Lo que vas a escuchar ahora conecta dos puntos que la prensa mexicana lleva más de una década fingiendo que no se tocan. En 2012, Hugo Sánchez Jr. aceptó un cargo público, director de Cultura Física en la Alcaldía Miguel Hidalgo, la demarcación que cubre Polanco, Lomas, Chapultepec, Anzures, la zona con más dinero por metro cuadrado de toda la Ciudad de México. Para los medios fue una nota menor, el tipo de dato que se publica en 2 párrafos y se olvida a la semana siguiente. El hijo del Pentapichichi entra en política local, cargo sin importancia. Para Hugo Jr. fue algo completamente distinto. Fue la primera vez en su vida que tuvo acceso a documentos que no estaban en internet, a contratos que no se discutían en público, a información que fluía dentro de un sistema que normalmente permanecía invisible para las personas de afuera. Hugo Jr. no era ningún improvisado. Había estudiado comunicación, había trabajado como comentarista en TV Azteca, conocía el mundo de los medios desde adentro y sabía que su padre guardaba desde los años 90 en un casillero de una zona industrial del norte de la ciudad cintas con grabaciones de conversaciones que había hecho durante sus años en Madrid. Material que nunca había usado, pero que tampoco había destruido. Material que en algún momento había pensado que podría necesitar. Hugo Jr. empezó a hacer algo en esa oficina de Miguel Hidalgo que nadie supo hasta mucho después. Empezó a investigar, empezó a cruzar los nombres que su padre tenía en aquellas cintas con los nombres que aparecían en los contratos públicos que pasaban por su escritorio. Empezó a notar coincidencias que no podían ser casualidad. Empezó a anotar fechas. Empezó a construirse mentalmente una imagen de cómo cierto grupo, cercano al aparato mediático, había estado utilizando contratos deportivos durante más de una década y media para mover dinero que no podía moverse de otra manera. Y lo hacía solo, completamente solo, sin decirle nada a nadie, ni a su madre, ni a su padre, ni a su hermana.
Solo escribía nombres en una libreta pequeña de tapa negra que guardaba en el cajón de arriba de su escritorio. 2 nombres sobre todos los demás. Uno era el de un hombre que había sido directivo de Televisa Deportes durante los años más intensos de la guerra contra Hugo Padre. Un hombre que en 2014 ya no aparecía en pantalla, pero que seguía moviendo contratos y concesiones desde el otro lado de la cortina. Un nombre que en este país la gente reconoce, pero nadie pronuncia en voz alta en ciertos contextos. Y junto a ese nombre, el de su operador, el hombre que ejecutaba lo que el primero decidía, el que firmaba lo que le mandaban firmar, el que aparecía en los documentos para que el otro no tuviera que aparecer. Esos 2 nombres en esa libreta eran el motivo de lo que vino después. Hugo Jr., sin entender completamente el tamaño de lo que estaba tocando, había puesto la cabeza exactamente donde no se podía poner. Estaba reconstruyendo desde adentro la misma guerra que su padre había perdido en los 90, pero esta vez con documentos, con fechas, con nombres concretos, con cintas que su padre le había prestado sin saber del todo para qué. Y alguien se enteró. Antes de llegar a la madrugada del 8 de noviembre, hay una escena que tienes que conocer, porque sin ella no entiendes por qué Hugo Jr. estaba tan convencido esa última semana de que iba a sobrevivir hasta el lunes. 2 semanas antes de morir, Hugo Jr. se reunió con un fiscal joven en un restaurante de la colonia Roma. Era miércoles, 9 de la noche. El restaurante había cerrado al público esa tarde, pero el dueño, amigo viejo de la familia, había aceptado abrirles una mesa en el fondo, en el comedor de atrás. Sin meseros, sin cámaras funcionando, solo una jarra de agua y 2 vasos sobre el mantel. El fiscal tenía 36 años, ropa sencilla, cargo de nivel medio en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos. Lo habían recomendado de manera discreta, porque era de los pocos que en esos años todavía no se habían dejado acomodar. Hugo Jr. llegó con una mochila negra de gimnasio. Adentro llevaba fotocopias de contratos, 2 libretas de notas, una caja con 4 cintas prestadas por su padre y un sobre cerrado con copias de estados bancarios que había conseguido por un camino que nadie terminó de explicar después. El fiscal abrió la caja, sacó una cinta, la examinó y le preguntó directamente: ¿Esto es de tu padre? Hugo Jr. asintió. ¿Él sabe que las tienes? Otro asentimiento. ¿Y sabe para qué las quieres usar? Aquí Hugo Jr. negó. El fiscal cerró la caja, se quedó callado casi un minuto completo y luego hizo una pregunta que el muchacho no esperaba. ¿Quién más sabe que estamos aquí esta noche? Hugo Jr. dijo que nadie, que ni su madre, ni su hermana, ni su padre, solo el dueño del restaurante. El fiscal asintió despacio, le dijo que iba a abrir una investigación formal el lunes 10 de noviembre y que entre ese miércoles y ese lunes Hugo Jr. tenía que hacer exactamente 4 cosas. Primero, no volver al despacho bajo ningún pretexto, pedir vacaciones o lo que fuera necesario. Segundo, dejar de usar su teléfono personal y comprar uno prepago para cualquier comunicación urgente. Tercero, no dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. Cuarto, hacer una copia de seguridad de todo el material y entregársela a alguien que no tuviera ninguna conexión visible con su familia. Hugo Jr. cumplió las primeras 3 instrucciones al pie de la letra. La cuarta fue la que lo mató, porque la persona que eligió para recibir esa copia de seguridad fue un periodista freelance, recomendado por el primer contacto con el que había estado trabajando. Ese primer periodista que unos días antes había aparecido muerto en su departamento, con el disco duro borrado y un cenicero con colillas de una marca que él nunca fumaba sobre el escritorio. Con el caso cerrado en 4 horas por la policía, bajo el diagnóstico de infarto fulminante a los 44 años, sin ningún antecedente cardíaco, ese segundo periodista, ese freelance, fue el hombre que esa noche del 7 de noviembre llegó al departamento de Polanco. El hombre cuyo cuerpo aparecería junto al de Hugo Jr., el hombre al que la prensa
Orientada por las filtraciones de los primeros agentes en llegar, presentó como su pareja sentimental para enterrar bajo un rumor conveniente lo que realmente estaba haciendo ahí esa madrugada. El fiscal se lo había advertido esa misma noche del miércoles, antes de que se fueran del restaurante. Le había dicho, no metas a otro periodista en esto, encuentra a alguien gris, alguien que nadie pueda rastrear hasta ti. Hugo Jr. no le hizo caso, y antes de que te preguntes por qué un hombre que sabía que lo podían matar cometió un error así de grande, la respuesta es la misma que explica casi todos los errores fatales de la historia. Confió en que el sistema que su padre llevaba 3 décadas desconfiando podría protegerlo si él hacía las cosas por las vías correctas. Confió en que el lunes llegaría. Antes de salir del restaurante esa noche, Hugo Jr. le hizo al fiscal una sola pregunta. ¿Tú crees que esto vale la pena? El fiscal lo miró fijo, sin apartar los ojos, y le dijo algo que al muchacho se le grabó con una claridad que no abandona fácilmente. Vale la pena cuando te toca callarte y no te callas. Hugo Jr. salió del restaurante a las 11:30. No tomó taxi. Caminó casi 40 minutos por la Roma, por la Condesa, hacia Polanco, mirando para atrás cada 2 cuadras, sin auriculares, solo con el ruido de la calle nocturna y sus propios pensamientos. Esa misma noche, según contaría su madre años después en privado, Hugo Jr. la llamó a las 2 de la madrugada y la despertó. Le dijo solo una frase: mamá, si algún día me pasa algo, busca en el cajón de arriba de mi escritorio. Emma le preguntó qué quería decir con eso. Hugo Jr. dijo que no era nada, que era una tontería, que ya iba a dormir, y colgó. Emma no durmió esa noche. Ninguna madre duerme cuando su hijo de 30 años llama a las 2 de la madrugada para decirle algo así, y luego intenta hacer como que no fue nada. Esa fue la primera vez que Emma Portugal sintió en el pecho algo que no podía nombrar del todo, pero que sabía exactamente lo que era. El viernes 7 de noviembre, el día anterior a la madrugada de Polanco, Hugo Jr. pasó encerrado en su departamento desde las 6 de la tarde. Antes, a las 5, había salido al supermercado de la esquina. Pollo asado, tortillas, 2 refrescos, una botella de tequila barato. El cajero lo recordaría después en su declaración porque era el tipo de detalle que se queda. Cliente tranquilo, pagó en efectivo. Se llevó la bolsa sin decir nada. A las 6:22, las cámaras del lobby del edificio lo captaron entrando solo con la bolsa en una mano y el teléfono en la otra. Saludó al portero con un gesto de cabeza. Subió al 7º piso. A las 6:50 otra persona entró al edificio. Una mujer joven, alrededor de 30 años, cabello negro recogido, un sobre grande color manila en la mano. Le dijo al portero que iba al departamento 7B. El portero la dejó pasar sin anunciar porque era una cara conocida. Había estado ahí varias veces. Era la hermana de Hugo Jr. Era Emma. Subió, tocó. Hugo Jr. abrió la puerta y le dio un abrazo más largo de lo habitual. De esos abrazos que duran un segundo de más y que cuando pasan sabes que algo está diferente, aunque no puedas precisar qué. Estuvieron casi 2 horas en la sala, comieron del pollo, tomaron un refresco cada uno. El tequila no se abrió. Y Hugo Jr. le contó a su hermana algo que nunca le había contado en 30 años de vivir lado a lado. Le contó todo. Las cintas, el fiscal, la reunión del miércoles, las 4 instrucciones y las 3 que había cumplido. Le habló del primer periodista que había aparecido muerto 6 días antes. Le explicó lo que tenía planeado para el lunes y después le entregó el sobre manila que ella había traído, cerrado, con su nombre escrito afuera. Le dijo: si el lunes a las 9 de la mañana yo no te llamo, abres este sobre y vas a la dirección que hay adentro. Vas sola, no le dices nada a mamá, no le dices nada a papá y haces lo que dice el papel que está dentro. Emma le preguntó qué decía el papel. Hugo Jr. no contestó, solo le dijo: confía en mí, es la primera y la última vez que te pido algo así. Emma guardó el sobre en su bolsa, no discutió. Después de 30 años de conocerlo, sabía que cuando su hermano hablaba con esa voz no era el momento de hacer preguntas. Salió del departamento a las 9:15 de la noche.
El portero la saludó al bajar, tomó un taxi en la calle Homero, se fue. Esa fue la última vez que vio a su hermano vivo. A las 9:20, Hugo Jr. recibió una llamada del fiscal, 7 minutos. A las 11:30 llegó al edificio el segundo periodista, el freelance que el portero registró como visita sin pedirle identificación porque llegaba con un mensaje de texto del propio Hugo Jr. autorizando la entrada. A las 11:50 el portero hizo su última ronda y subió a la oficina de guardia a tomar café. No volvió a bajar hasta las 5:30 de la madrugada. A las 4:10 de la mañana, según el reporte forense que se filtró años después, llegaron al edificio 3 hombres con uniformes de servicio técnico y bolsas de herramientas. Pasaron por el lobby vacío donde el portero dormitaba. Subieron por las escaleras de servicio hasta el 7º piso. Tocaron la puerta del departamento 7B. Hugo Jr. abrió. Probablemente pensó que era el portero. Probablemente pensó que había alguna emergencia en el edificio. No alcanzó a cerrar. Y eso es todo lo que se sabe con certeza de los últimos minutos del muchacho. El resto se reconstruye desde afuera, desde las huellas que dejaron, desde lo que encontraron los que llegaron después. Emma Portugal no había podido dormir esa noche. Llevaba horas mirando el teléfono sin que Hugo Jr. contestara. Tenían una costumbre de años, llamada los domingos en la mañana, pero esa noche Emma no pudo aguantar hasta el domingo. Algo en el pecho no la dejaba quedarse quieta. Llamó a las 12 de la noche. Buzón, a las 12. Buzón, a la 1 de la madrugada. Buzón, a las 2. Buzón, a las 4:24 tomó una decisión que ninguna madre debería tener que tomar nunca. Marcó el número de su exmarido, el hombre que había dejado 30 años atrás, el padre del muchacho. Hugo Sánchez padre contestó al cuarto timbre con la voz de alguien que estaba dormido profundo. Emma no dijo hola, solo dijo, ve al departamento de tu hijo, no me contesta, algo está mal, y colgó. Hugo padre se levantó, se vistió en silencio en la oscuridad del cuarto y tomó del cajón de su mesa de noche 2 llaves. La primera era la del departamento de Polanco, la que todos conocen, la que abre la puerta del 7º piso. La segunda es la que ningún periodista ha mencionado nunca en ninguna cobertura de este caso. La llave de un casillero alquilado en una zona industrial del norte de la ciudad donde Hugo padre guardaba desde los años 90, intactas, las cintas con todas las grabaciones que había hecho durante su época en Madrid. Las cintas que Emma había encontrado por accidente en el cajón de su despacho décadas atrás. Las cintas que Hugo Jr. le había pedido prestadas 3 meses antes, sin que su padre entendiera del todo para qué las quería. Porque sí, ese fue el detalle que faltaba en este rompecabezas. Hugo Jr. sabía de las cintas desde hacía años. Le había pedido permiso a su padre para usarlas. Y Hugo padre, sin comprender completamente el alcance de lo que estaba autorizando, se las había prestado. Por eso esa madrugada salió de su casa con 2 llaves en la mano. Una para entrar al piso de su hijo, la otra para una puerta que esperaba no tener que abrir esa noche. Llegó a Polanco a las 5 de la mañana en punto. Subió al 7º. Tocó la puerta del 7B. Nadie respondió. Tocó otra vez. Silencio. Metió la primera llave, la giró, la puerta cedió. El olor le golpeó la cara antes de que sus ojos procesaran nada. No era olor a gas. Eso fue lo primero que registró su cerebro. Era olor a humo apagado, a papel quemado, al residuo de algo que había ardido hace pocas horas dentro de ese espacio cerrado. Entró. La sala estaba en penumbra, la luz de la cocina encendida, y en el suelo del pasillo, junto al baño, había un cuerpo. El cuerpo de su hijo, tirado boca arriba, los ojos abiertos, un golpe seco visible en el lado derecho de la cabeza, encima de la oreja. A 2 metros, ya dentro del cuarto principal, había otro cuerpo. Un hombre joven que Hugo padre no reconoció. La pareja del muchacho, según la versión que comenzaría a circular pocas horas después. Aunque la verdad real era que ese segundo hombre era el periodista freelance que había llegado esa misma noche a recoger la copia de seguridad del material y que ahora estaba tan muerto como Hugo Jr.
En el escritorio, un cenicero metálico lleno de ceniza gris, papeles carbonizados y la libreta de tapa negra abierta con las páginas centrales parcialmente quemadas, pero todavía legibles en algunos tramos. Dos nombres todavía visibles en una de las páginas. Dos nombres que Hugo padre leyó parado en medio del piso de su hijo muerto, sin poder moverse, sin entender todavía el tamaño completo de lo que estaba mirando. Y al lado de la libreta, vacío, el sobre donde él mismo 3 meses antes había guardado 4 de las cintas más importantes de su archivo personal cuando se las prestó a Hugo Jr. Las cintas no estaban, se las habían llevado. Hugo Sánchez padre se quedó parado en ese pasillo 12 minutos, según el reporte policial que llegó después. 12 minutos sin moverse, sin gritar, sin llorar, sin tocar el cuerpo de su hijo, solo mirando. Cuando finalmente sacó el teléfono y llamó al 911, la operadora le preguntó qué había ocurrido. Y Hugo padre, el hombre que había hecho llorar al Santiago Bernabéu con una chilena imposible, el Pentapichichi, el mejor futbolista que México ha dado al mundo, dijo solo 5 palabras. Mataron a mi hijo, vengan. No dijo se intoxicó, no dijo hubo un accidente, dijo mataron a mi hijo. La operadora le pidió que repitiera, él repitió y colgó. Lo que ocurrió en las siguientes 6 horas. Entre esa llamada y la versión oficial que salió en todos los noticieros de México, es la parte más sucia de toda esta historia. Porque alguien intervino y lo hizo con una velocidad y una precisión que solo es posible cuando la operación ya estaba planeada de antemano. La policía llegó a las 5:24, 4 patrullas, un médico forense, un comandante de zona. A las 5:45, antes de que ningún medio de comunicación supiera que algo había ocurrido en ese edificio, subió al 7º piso un hombre que no era de la policía. Traje gris, sin identificación visible, sin que nadie lo hubiera llamado, sin que nadie pudiera explicar después cómo sabía que tenía que estar ahí. Habló 10 minutos a puerta cerrada con el comandante en el departamento de enfrente. Bajó. Se fue. Nadie lo registró en ningún parte oficial. Nadie volvió a mencionarlo en ninguna investigación. A las 6:10, el comandante salió al pasillo y dio la primera versión a sus agentes. Intoxicación por monóxido de carbono, calentador defectuoso en el baño, muerte accidental, los 2 cuerpos, cerrar el caso. A las 7:30 llegó el primer periodista al edificio. Le entregaron esa misma versión con esa misma exactitud. A las 9 de la mañana ya estaba en todos los noticieros del país. Hugo Sánchez Jr., hijo del Pentapichichi, había muerto por un accidente doméstico junto a un amigo. Tragedia familiar. Hugo padre vio las noticias en un sillón con la cabeza entre las manos, todavía con la ropa de la madrugada encima, todavía con el olor a papel quemado pegado en la ropa. Sabía que era mentira. Lo había visto con sus propios ojos. El golpe en la cabeza, la libreta quemada, las cintas robadas, el hombre del traje gris que había aparecido antes que la prensa, y sin embargo no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque esa misma mañana le dejaron muy claro lo que pasaría si lo hacía. Le dejaron claro que su hija Emma salía a pasear al perro a las 7:30 de la mañana por una calle específica. Le dejaron claro que sabían sus rutas, su horario del gimnasio, quién la recogía. El mensaje no necesitaba ser más explícito que eso. Hugo padre esa mañana hizo lo que haría cualquier padre al que acaban de matar a un hijo y le avisan que el siguiente puede ser su hija. Cayó. Guardó silencio. Y ese silencio que empezó esa mañana del 8 de noviembre de 2014 duró 11 años sin romperse públicamente. 11 años de entrevistas donde repetía siempre la misma frase. Es el momento más doloroso de mi vida, pido respeto, y se iba. El entierro fue el martes 11 de noviembre. Panteón Jardín, mediodía. Llegó menos gente de la que esperarías para el funeral del hijo del mejor futbolista mexicano de la historia. Los que llegaron con mensajes. Hugo padre estaba parado junto al ataúd cuando se acercó un hombre que él conocía bien.
alguien que durante años había trabajado en la estructura de Televisa Deportes. No el peso pesado, sino el operador, la cara amable, que ese tipo de organismos envía a los funerales para que las cosas se digan sin testigos formales. El hombre le dio el pésame, le apretó la mano y le dijo al oído, casi sin mover los labios, una sola frase: tu hija Emma saca al perro a las 7:30 por la calle Tennyson, y se alejó sin mirar atrás. Hugo padre se quedó congelado junto al ataúd, todavía a medio bajar con la mirada fija en el suelo. Emma, que estaba del otro lado, vio la escena, vio a su exmarido perder el color de la cara, vio cómo se le doblaba levemente la rodilla, vio cómo el hombre del pésame se alejaba sin voltearse. Esa noche, cuando todos se fueron del cementerio, Emma le preguntó a Hugo qué le había dicho ese hombre. Hugo no contestó. Ella se lo preguntó 3 veces más esa semana, 3 veces más el mes siguiente. Hugo siguió sin contestar hasta que 2 meses después, en una llamada de las 4 de la madrugada, le dijo a Emma 5 palabras: si hablamos, matan a Emma, y le pidió que cambiara los hábitos de su hija, sin explicarle por qué, sin levantar sospechas, cambiando los horarios, las rutas, los supermercados, todo. Emma hizo todo eso, pero ya era tarde para que sirviera de algo. 3 semanas después del entierro, Emma Sánchez Portugal, la hija menor, empezó con los primeros síntomas: mareos, dolores de cabeza persistentes, pérdida de equilibrio, insomnio que no respondía a ningún tratamiento. Los primeros médicos lo atribuyeron al duelo, al estrés postraumático por la pérdida del hermano. Le recetaron tranquilizantes, le dijeron que con tiempo mejoraría. No mejoró. A los 6 meses no podía trabajar, a los 9 no podía manejar. Al año, Emma madre tuvo que mudarse al departamento de su hija para cuidarla. Los diagnósticos fueron cambiando mes a mes, sin que ninguno cuajara del todo. Ansiedad generalizada, depresión mayor, trastorno disociativo. Cada especialista decía algo diferente. Cada tratamiento llegaba hasta cierto punto y se detenía. Lo que ningún médico podía ver en ningún estudio es lo que Emma hija le contó a su madre una sola noche, llorando en la cocina del departamento, donde ahora vivían juntas, a pedazos, sin terminar de articularlo del todo. Le dijo que recibía llamadas, que cuando contestaba no había nadie, solo silencio y a veces, muy al fondo, el ruido inconfundible de un encendedor. Le dijo que cuando salía a la calle, alguien la seguía, siempre a distancia, siempre desde el otro lado de la avenida, nunca lo suficientemente cerca para que pudiera hacer algo. Le dijo que sabía quiénes eran, que su padre se lo había explicado, que mientras ella permaneciera callada y enferma, la dejarían tranquila, pero que si alguna vez se le ocurría hablar públicamente de lo que su hermano había descubierto, vendría algo peor. Y luego le dijo algo más, algo que Emma madre escuchó sin poder respirar del todo. Le dijo que el sobre que Hugo Jr. le había entregado la noche antes de morir, el sobre manila con el papel adentro y la dirección, lo había abierto el lunes a las 9 de la mañana, exactamente como su hermano le había pedido. Adentro había una hoja doblada en 4 con la dirección de un casillero industrial al norte de la ciudad, un número de casilla y una llave pegada con cinta adhesiva. Era una copia de la llave que Hugo padre guardaba en su mesa de noche, duplicada en secreto por el muchacho meses antes, sin decirle nada a su padre, por si en algún momento hacía falta. Emma fue al casillero el martes temprano, antes del entierro, sola, con un suéter holgado para no llamar la atención. Lo abrió. Adentro, además del archivo de cintas que su padre ya conocía, había una caja de zapatos vieja. Adentro de la caja, una memoria USB plateada, idéntica en apariencia a la que el primer periodista había tenido y que habían borrado. Y una hoja escrita a mano por su hermano que decía: hermana, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No le des esto a papá, no se lo des a nadie. Quémalo todo, te lo pido por mamá, te lo pido por ti. Emma se quedó parada frente a ese casillero 20 minutos completos. Luego hizo lo que su hermano le pedía. Sacó la memoria, sacó las cintas, las metió en una bolsa de plástico negro y caminó hasta un baldío detrás de una bodega cercana.
Sacó un encendedor del bolsillo y las quemó una a una, mirando cómo se derretía el plástico, cómo se carbonizaba la cinta magnética, cómo el viento se llevaba el humo en todas direcciones. Tardó casi una hora. Cuando terminó estaba arrodillada en el suelo de tierra con las manos negras de hollín, llorando sin sonido. Las cintas que su padre había guardado durante más de 20 años, las cintas que su hermano había muerto intentando proteger, las había convertido ella en humo en menos de 60 minutos. Y esa decisión la salvó y al mismo tiempo la destruyó por dentro. Porque desde ese día Emma cargó la culpa de haber borrado la única evidencia que podría haber dado sentido legal a la muerte de Hugo Jr. Una culpa que nunca le terminó de contar a su madre, que jamás llevó a ningún médico, que cargó sola debajo de todos los diagnósticos que fueron acumulándose año tras año. Eligió enfermarse antes que cargar con una verdad que no podía decirle a nadie. A los 29 años, Emma cambió la salud por el silencio. Del otro lado de la ciudad, Hugo padre vivía su propio infierno en solitario. Cayó en una depresión profunda en 2015. No salía de su casa, no contestaba el teléfono, no daba entrevistas. Lo único que hacía durante horas y horas era ver videos de sus propios partidos. Goles del Real Madrid, la chilena del Logroñés, las ovaciones del Bernabéu. Los veía en silencio, sin sonreír, como si estuviera buscando en esas imágenes algo que ya no podía encontrar. Su segunda esposa, Isabel Martín, la modelo española por la que había dejado a Emma Portugal 30 años antes, aguantó 2 años de ese hombre que no hablaba, que no comía, que se levantaba a las 3 de la madrugada y se quedaba sentado en la sala mirando la pared. En 2017, Isabel se fue. Dejó una nota donde le decía que no podía cuidar a un hombre que ya no estaba, que ese hombre estaba muerto desde noviembre de 2014 y que ella era todavía demasiado joven para enterrarse con él. Hugo padre quedó solo. Durante casi 2 años no le habló a nadie que no fuera el chofer que le llevaba comida 3 veces por semana. Pero lo más oscuro de todo, lo que nunca salió en ningún lado, es lo que pasó con Emma Portugal, la primera esposa, la madre, la mujer que en 1981 se había subido a un avión siguiendo a un hombre en el que creía, la que había regresado sola a México en 1992 con 2 niños pequeños, la que había criado a Hugo Jr. con la verdad aunque la verdad le costara, la que había cuidado a su hija enferma durante años sin saber del todo por qué estaba enferma. En 2019 recibió en su domicilio un sobre sin remitente, sin nota, sin ninguna explicación. Adentro, una sola fotografía, una imagen en papel fotográfico, vieja, ligeramente amarillada, tomada en 1988. La imagen la mostraba ella misma, sentada en el sillón del departamento de Madrid, viendo por televisión el partido del Bernabéu en el que Hugo había marcado la chilena al Logroñés esa noche histórica. Una foto tomada desde dentro del departamento, desde un ángulo que solo era posible si alguien había estado en esa sala esa noche o si alguna de las grabaciones que Hugo padre hacía en secreto había capturado también imágenes de su propio hogar sin que él supiera que lo hacía. Una foto que demostraba que alguien había estado dentro de la vida de esa familia, mucho más adentro de lo que cualquier persona normal habría podido estar, y durante mucho más tiempo del que cualquiera habría imaginado. Era el mensaje final, sin palabras, sin amenaza explícita, solo la foto. Te hemos tenido dentro de casa desde antes de que tu hijo naciera. Emma Portugal esa noche entendió algo que completó el cuadro de 3 décadas. Entendió que las cintas que Hugo padre había grabado en Madrid no solo eran las conversaciones que él creía haber grabado. En algunas de ellas, en las que él mismo no sabía que estaban siendo grabadas también, aparecían sus propias conversaciones, sus propias palabras, órdenes que había dado, pagos que había discutido con alguien y grabado por accidente. Como un fantasma en una cinta ajena, el nombre de un periodista que había muerto en 1996, circunstancias que nunca se aclararon del todo.
Un periodista que 20 años después, por esas casualidades que en realidad no son casualidades, resultó ser el padre del fiscal joven al que Hugo Jr. había llamado la noche antes de morir. Toda la historia era un solo hilo, y ese hilo llevaba 30 años tejiéndose en silencio debajo de todo lo demás. Hugo Sánchez padre, el Pentapichichi, el hombre que ganó 5 veces el título de máximo goleador de España, que metió 208 goles con el Real Madrid, que hizo llorar al Bernabéu con una chilena que todavía hoy circula en compilaciones de los mejores goles del siglo XX, que conquistó Europa siendo un mexicano de 1,75 m, con una hambre que ningún defensa europeo supo prever. Lleva más de una década cargando un secreto que no puede decir, no por cobardía, sino por amor, porque el día que abra la boca, su hija Emma pierde el único escudo que le queda. Y él, que ya perdió a su hijo de la manera más sucia que existe, no está dispuesto a perder también lo último que tiene. Por eso calla. Por eso en cada entrevista repite que fue un accidente. Por eso nunca corrige a nadie cuando especulan sobre la vida privada de Hugo Jr. Por eso, cuando la narrativa pública convierte al muchacho en una historia de doble vida y secretos sentimentales, Hugo padre no desmiente. Deja correr el rumor. Porque el rumor tapa la verdad y la verdad es lo que mata. El muchacho no estaba escondido por su sexualidad. Estaba escondido porque sabía que alguien lo estaba buscando. Estaba reuniendo pruebas mientras todos los demás creían que simplemente trabajaba en una alcaldía sin mayor importancia. No era un hijo de papá acomodado en un cargo público. Era el hijo que había decidido terminar la guerra que su padre había empezado en los 90 y que le había costado todo, sin haber ganado nada. Y esa decisión le costó la vida a los 30 años, en su propio departamento, una madrugada de noviembre, mientras esperaba que llegara el lunes. La última llamada saliente del teléfono de Hugo Sánchez Jr. fue el 7 de noviembre de 2014 a las 11:42 de la noche. Duró 7 minutos. El número marcado pertenecía al fiscal joven de la colonia Roma, el mismo que le había dicho que valía la pena cuando te toca callarte y no te callas. Hugo Jr. lo llamó para confirmarle que tenía las cintas listas, que llevaría todo el lunes a primera hora, que el segundo periodista estaba de camino a su casa esa misma noche para recoger la copia de seguridad. El fiscal le pidió que se cuidara hasta el lunes, que no abriera la puerta, que durmiera con el teléfono cargado. Hugo Jr. le dijo que estaba bien, que en cuanto entregara la copia de seguridad podría descansar. Colgaron a las 11:49. Hugo Jr. se sentó en el sillón, apagó la televisión, sirvió un poco del tequila que había comprado esa tarde y que no había abierto todavía. Se lo tomó solo mirando por la ventana hacia la avenida vacía. 3 horas después estaba muerto. El fiscal que tenía agendada la reunión del lunes 10 de noviembre fue trasladado a otro estado 2 semanas más tarde. Ascenso, le dijeron. Lo mandaron a Sinaloa, a un puesto donde nadie lo iba a escuchar aunque hablara. Nunca volvió a mencionar el caso públicamente, y el aparato que organizó todo aquello siguió funcionando exactamente igual que antes. Porque así funcionan estas cosas cuando están construidas lo suficientemente adentro, como para que ningún solo movimiento sea suficiente para hacerlas caer. Si esta noche estás viendo este video con alguien al lado, o solo después de un día largo, piensa en esto. Hugo Sánchez Jr. tenía 30 años, trabajaba, pagaba sus cuentas, vivía en un departamento que le había costado tiempo pagar, tenía planes. Tenía una hermana a la que llamaba los domingos. Tenía una madre que esperaba su llamada cada fin de semana. Y un viernes por la noche alguien decidió que ese muchacho representaba un riesgo demasiado grande y le quitaron la vida en su propia casa mientras esperaba que amaneciera el lunes. No fue un calentador, no fue un accidente. Fue una deuda de 20 años que se cobró en 2014.
Una guerra que empezó en los 90, cuando un padre se atrevió a pelear contra alguien que no estaba acostumbrado a que le pelearan, y un hijo que pagó esa cuenta, sin haberla pedido y sin haber tenido nunca la oportunidad de saber si su valentía hubiera cambiado algo. Esta historia no es solo la de Hugo Sánchez y su familia, es la historia de todos los hijos que terminan cargando las guerras que sus padres no pudieron terminar. Es la historia de las madres que callan para proteger a sus hijas. Es la historia de las hermanas que se quiebran por dentro para no hablar. Es la historia de un periodista de 44 años, sin ningún antecedente cardíaco, al que encontraron muerto con un caso cerrado en 4 horas. Es la historia de un fiscal mandado a Sinaloa, con el nombre bonito de Ascenso. Es la historia de una foto en un sobre sin remitente que llega a tu casa 30 años después para recordarte que nunca estuviste sola en tu propia vida. Y mientras tú terminas de escuchar esto, Hugo Sánchez padre está en algún lugar de esta ciudad sentado en una sala, con la televisión apagada, sosteniendo en la mano una llave que ya no abre nada. La llave de un casillero vacío. La llave de un archivo que ya no existe. La llave de una verdad que no puede decir en voz alta sin poner en riesgo lo único que le queda. Solo metal frío en la mano de un hombre que ganó todo lo que se puede ganar en una cancha de fútbol y perdió todo lo que importa de verdad en una sola madrugada de noviembre. Si esta historia te tocó en algún punto, si en algún momento pensaste en alguien mientras la escuchabas, llámalo esta noche. No esperes al domingo.